a través de la lógica de pues, los cambios de volumen, los cambios de presión y los cambios de flujo, que es la clave, y ya les he dicho muchachos, es la clave para explicar la fisiopatología. Este repetido volumen, este repetido presión, este repetido flujo, entonces todo eso se explica por sí mismo. La disfunción ventricular derecha es al contrario de la izquierda, ¿no? Es el corazón derecho. Si es una disfunción ventricular derecha, que quiere decir que el corazón derecho no funciona adecuadamente. Y si no funciona adecuadamente, estamos hablando de que pues, el ventrículo derecho no funciona adecuadamente. Porque es lo fundamental. Bueno, puede ser por muchas razones. Lo que quieran, puede ser una dilatación, muy rara vez una hipertrofia, puede ser una cardiomyopatía chagásica que produce bradiarritmia, puede ser una cardiopatía congénita, puede ser post-infarto miocardio del lado derecho, claro. Por lógica puede haber muchas cosas. Entonces, cuando disfunciona el ventrículo derecho, pues el ventrículo derecho tiene un recorrido hacia dónde, o sea, por lógica, sale por la válvula, o sea, hacia la arteria pulmonar ¿hacia dónde sale? Hacia el circuito menor, después el circuito menor va a los pulmones. ¿Para qué? Para que haya un intercambio gaseoso, es decir, para que reciba el resultado del intercambio gaseoso, que es pura y simplemente, ¿no? Recoger, zapata los pulmones para recoger una sangre oxigenada, listo. Luego va a entrar ahí y luego va a girar hacia dónde, hacia el lado izquierdo. A través de las venas pulmonares va a llenar la aurícula izquierda, va a llenar el ventrículo izquierdo y va a sacar a la boca. Ahora, si el ventrículo derecho está insuficiente, no hay esta posibilidad. Esta posibilidad de sacar la sangre, que es una sangre, si ustedes quieren, paupérrima en oxígeno, no la puede sacar hacia los pulmones. Por lo tanto, desde el punto de vista de presiones, desde el punto de vista de volúmenes y presiones, va a ocurrir básicamente lo mismo que aquello, pero hacia el lado contrario, ¿no? O sea, el ventrículo izquierdo va a querer sacar, no va a sacar, y va a haber un reflujo, ¿no? de sangre. Va a querer volver a sacar, no va a poder sacar, y así se va a llenar. Si se llena el ventrículo izquierdo, el derecho, por cambio de presiones, va a producir un reflujo hacia la cavidad auricular derecha, ¿no? Es pura lógica. Y entonces la aurícula derecha, que no puede vaciar al ventrículo izquierdo, va a tener mayor presión cada vez. ¿Y qué tiene menos presión? Lo de atrás. Vale decir que las cavas. Pues va a dirigir la sangre hacia las cavas. ¿Qué es lo primero que se va a ver cuando se dirige a las cavas la sangre? Se vuelve. Muy bien. Hay incurgitación, ¿no? Hay un aumento de volúmenes hacia, en el caso de la cabeza, en el caso del cuello y la cabeza, hacia ese lado. Y en el caso de pues, la parte de abajo, hacia las vísceras, se va a producir cada vez más una incurgitación hacia el nivel, si quieren, se va a llenar de sangre. Cuando va hacia el lado, por la cava inferior, hacia las vísceras, hacia el sistema visceral, el primero que sufre es el hígado, ¿no? Que es un lugar donde las presiones definen el movimiento del flujo de sangre. ¿Entienden? Ahí cuando veamos hígado van a ver que en el hígado hay una circulación, ¿no? Está la circulación arterial, está la circulación que viene del sistema porta,
y está también una circulación de tipo linfática, todas sufren en el hígado. Por lo tanto, el hígado se encharca. Mientras más insuficiente está el corazón derecho, más se encharca. Por pura lógica. Y si el hígado se encharca, si el hígado se ingurgita, si el hígado se llena de agua, de sangre, no va a poder hacer sus funciones. De hecho, ninguna de las vísceras puede hacer sus funciones, ¿no? Pero además, para más atrás, están los miembros, fundamentalmente los miembros inferiores. Entonces, por pura lógica, como un sistema cualquiera que es único, ¿no? Va a ir en retroceso de la sangre y simplemente se va a encharcar ahí donde pueda. Porque el corazón derecho no saca hacia la circulación menor. Entonces lo primero que vamos a tener es un tipo un paciente tipo que es así, ¿no? Un paciente que es sencillo, no puede comer nada. ¿Se imaginan cómo está sus vísceras? No quiere comer nada. De hecho, no digiere nada, digiere muy poco, ¿no? Tiene fantásticos edemas, fundamentalmente hacia el lado inferior, ¿no? Fundamentalmente los miembros inferiores. Entonces, esto se explica por sí solo, porque no estamos haciendo grande explicación. Entonces, ustedes tienen ahí cuáles pueden ser las causas en sí mismas, ¿no? De la insuficiencia ventricular derecha, o vale decir de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda, ya hemos visto en la anterior clase, la insuficiencia cardíaca izquierda, más temprano que tarde, deriva en una insuficiencia cardíaca mixta. ¿De acuerdo? Por pura lógica, porque todo está yendo para atrás. En algún momento llega hacia el lado de los pulmones y hacia como son todos vasos comunicados, va a llegar y va a tener una insuficiencia mixta. O sea, va a ser izquierda y derecha. Habíamos estado explicando que un problema pulmonar severo, una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria severa, va a desencadenar en algún momento una insuficiencia ventricular derecha, una insuficiencia cardíaca derecha. Desde el punto de vista, cuando veamos neumo, vamos a ver, desde el punto de vista de un problema fisiopatológico a nivel de aparato respiratorio, a nivel de pulmones, ¿no? Una de las cosas que causa rápidamente una enfermedad respiratoria, una enfermedad grave respiratoria, es una hipertensión pulmonar. Entonces, por pura lógica, la hipertensión pulmonar es hacia el circuito menor lo que la hipertensión arterial sistémica es al circuito mayor, ¿no? ¿Entienden? No. Entonces, esa hipertensión pulmonar que fundamentalmente sus causas son enfermedades pulmonares severas, ¿no? Que pueden provocar obviamente una insuficiencia cardíaca derecha. Como estaba diciendo, por pura lógica, un infarto ventrículo derecho, ¿no? Obvio también, no hay que inventarse nada. Cardiomiopatía, especialmente las cardiomiopatías dilatadas de tipo derecho, ¿no? Entonces también, obviamente, una bolsa gigante del lado derecho no funciona como por lo tanto no saca sangre. Estamos también las valvulopatías, igual que en el lado izquierdo. ¿No? En el lado izquierdo ya habíamos puesto ejemplos, en el lado izquierdo. En el lado derecho también puede haber alteraciones valvulares. Por ejemplo, las alteraciones de la válvula tricúspide, ¿no? La tricúspide, de hecho, no, ustedes habían levantado la mano, la tricúspide derecha. La tricúspide está imitando la cámara auricular, que es la cámara auricular derecha.
Si hay una alteración de la válvula derecha, ¿no? Obviamente hay una disregulación de los volúmenes y los flujos. ¿Por qué? Porque la válvula está diseñada para regular los flujos y los volúmenes. Si hay una insuficiencia, es decir, que permite el flujo retrógrado, ¿no? Hay una alteración de los flujos. Si está estenosada, también va a provocar una alteración de los flujos. ¿De acuerdo? Es muy fácil, no hay por qué enredarse, ¿entiendes? Entonces, todo lo que hay en el lado derecho, de alteraciones valvulares, de alteraciones eléctricas, de alteraciones de infarto, lesiones grandes por infarto y alteraciones pulmonares, ¿no es cierto?, van a provocar más temprano de tarde, en realidad, una insuficiencia del lado derecho, ¿no? Por supuesto, la válvula pulmonar también. Y algunas otras, como he mencionado, que incluyen el lado derecho y el lado izquierdo, especialmente las cardiopatías congénitas. Entonces, ustedes tienen que en la semiología clásica, pues lo que vamos a ver es la famosa incurgitación yugular, que es clásica, de problemas del lado derecho, cardiopatías del lado derecho, ¿no? Y ya saben por qué, ya saben cómo explicarlo. Y a nivel de los pulmones pueden ver un corazón que está demasiado grande, que pues en realidad a partir del lado derecho. Y ahí está, en términos sencillos, ¿no? En términos sencillos, muy fácil de entender qué cosa es lo que va a haber. Ya les he explicado en la primera diapositiva y ahora está con cuadraditos, con letritas, ¿no? Pues que va a haber congestión para atrás. Todos los tejidos que encuentre para atrás van a estar congestidos. Todos los tejidos. Ahí está la hepática, congestión intestinal y esas congestiones, bueno, edemas periféricos, fundamentalmente las partes más inferiores, puede alcanzar en estados graves una ascitis, puede tener realmente un edema global si ustedes quieren, y los signos y síntomas del sujeto que son fáciles de entender. El sujeto estará completamente anoréxico, ¿no? Como con ese encharcamiento a nivel de vísceras. ¿Quién va a tener hambre? No, es imposible, ¿no? Pero además podrá tener pues, hasta dolores musculares por los edemas periféricos, ¿no? Por supuesto, estará sentado, ¿no? Sentado en una figurita, porque ¿quién va a querer caminar con tremendos edemas? Entonces, bueno, todo lo que involucre una alteración del sistema gastrointestinal automáticamente afecta al peso. Pues cuando ustedes dan examen, ¿no? Conmigo se están entrenando, pero cuando dan exámenes ante un tribunal, una cosa lleva a la otra. Ustedes no pueden parar de hablar, que han visto una cosa lleva a la otra, una lleva a la otra lleva a la otra, la otra lleva a la otra. Uno no para con su conocimiento porque todo está vinculado. Bien, si les toca el bolo cardiopatía, derecha o izquierda, ¿no? Entonces ya saben que no van a parar de hablar, ¿no? Bueno, entonces la insuficiencia es fácil, ¿entendés? La insuficiencia también a la derecha, a la izquierda. Podríamos dar mucho más detalles, pero no es necesario porque se comprende fácilmente, ¿no? La clave de la fisiopatología son las presiones, los volúmenes, ¿no? Y el flujo, la dirección y el sentido del flujo. Listo, lo demás se explica por sí mismo, ¿no? Quien sabe anatomía y sabe fisiología, ¿por qué tendría que enredarse? No tendría que enredarse, ¿no?
Okay. Y desde el punto de vista fisiopatológico está el otro de los grandes, que es el famoso shock cardiogénico. En realidad, vamos a entender de esta forma. Todas las cardiopatías severas, ¿no? Todas las cardiopatías severas, llegan a un punto donde no hay vuelta para atrás. O sea, hay un punto, o sea, el corazón resiste, hasta que llega un punto en el que se va a morir el sujeto. ¿De acuerdo? O sea, ya no puede más. Su corazón ya no puede más. Entonces, a partir de ese punto de que ya no puede más el corazón, ¿no? Entra en una fase final y es una causa de muerte. Entonces, los sujetos con cardiopatía van a morir con shock cardiogénico, no sé qué otro fenómeno fisiopatológico le da. ¿De acuerdo? Con los sujetos que se infartan, los sujetos que hacen todo lo que hemos visto, una arritmia severa, los sujetos que tienen un aplastamiento de tórax con daño cardíaco severo, ¿me entienden, no? Los pacientes, o los niñitos que nacen una tetralogía de Fallot y entonces ya no pueden más, no les pueden hacer un trasplante, entonces en algún momento mueren. ¿Cómo van a morir esos sujetos? Bueno, o sea, la causa de la muerte es shock cardiogénico. Yo les estoy dando las bases porque el día de mañana, cuando ustedes armen causas de muerte en medicina legal, se supone que tienen que saber dominar esto. ¿De acuerdo? Ya no serán más problemas. Entonces, bueno, todo shock se entiende por una cosa por una explicación fisiopatológica muy sencilla. Muy sencilla. El shock es cuando, en el caso del cardiogénico, o sea, viene del corazón, cuya génesis es el corazón, ese shock no es nada más ni nada menos que la imposibilidad, ¿no?, de perfusión normal hacia los tejidos. O sea, este corazón ya no puede perfundir a los tejidos, ¿no? Y si no puedes perfundir a los tejidos, no puedes perfundir a las células. Y si no puedes perfundir a las células entran en una etapa de hipoxia, luego anoxia y luego muerte celular, ¿no? O sea, es bien fácil entender lo que es un shock cardiogénico, no hay que memorizar absolutamente nada. Si lo quieren volver fino, ¿no?, aunque les sugiero que no memoricen. Si el médico memoriza, si el médico es un, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman aquí a los? ¿Cómo le llaman aquí a los chiquitos que memorizan todo y dan exámenes y que no sé cómo le dicen a los niños en la escuela? ¿Cómo le dicen a los niños? Que están con su libro y que no quieren hacer ejercicios físicos y que están después de que están bueno, en Cuba se les llama mocos. Bueno. Entonces, no sean así, ¿entiendes? Porque pueden decir 10 veces, 50 y 100 veces esto, igual no se van a acordar. Lo importante es que ustedes sepan explicar. Si ustedes pueden explicar, a ver, a eso me refería yo al principio, cuando yo les he explicado de la didáctica, de la escucha. En el aprendizaje hay unos escalones, ¿no? O sea, tienes aquí, vamos a suponer en medicina, tienes aquí prefacultativo, tienes primer año, tienes segundo, tienes quinto, tienes sexto año. Entonces ahí suelen los escalones. En ese aprendizaje de la medicina, porque se supone que aquí te gradúas como médico, ¿qué tienes que saber?
las bases de la ciencia médica, ¿no? Así igual que el arquitecto, las bases de al igual que el ingeniero, al igual que el politólogo, ¿no? Las bases de la ciencia, no tienen que saber más nada, las bases. Entonces, el sujeto que está aquí en primer año, en primero y en segundo año, todavía está en modo, que está haciendo cierto tipo de materias que son las básicas. Si no se los vincula con los hechos reales, o sea, por ejemplo, está aprendiendo él anatomía, que es un chiquito de 17, 18 años, aprendiendo anatomía, y está aprendiendo anatomía cardíaca. ¿De acuerdo? Si este chico aprende la anatomía cardíaca de pe a pa, con el libro, ¿qué libro usan de anatomía ustedes? Data, Rubier y quién más. Son los clásicos, eso en todo el mundo lo mismo. Ok, si este chico memoriza hasta los números de la página del sistema cardíaco, es decir, de la anatomía cardíaca, y no lo vincula a él, es decir, no lo vincula con el corazón, por ejemplo, el MGI, que es el médico general integral, que digamos ese, no lo lleva a ocultar ya desde esos momentos una actividad cardíaca. Se va a perder. Si no le lleva él, que es su mentor, su tutor MGI, no lo lleva a hacer más que una ocultación, a medir la presión arterial y le dice, ¿por qué esto es así? Olvídense. ¿De acuerdo? No sirve de amor. Las prácticas son o mínimamente por casos. ¿Entienden? Caso 1, esto le ha pasado a ese viejito, es eso lo que le ha ocurrido. ¿De acuerdo? He subido en la plataforma cantidad de cosas que no han abierto más que unos cuantos, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Vieron o no? Conste que los que hayan abierto, los que hayan intentado hacer algo, ¿no? Son del 100, 101, 102, 103. O sea, si alguien va a obtener 100 conmigo, ¿no? Puedo decirle al colega que le guarde esos 10 puntos extra para, o pueden guardarse para psiquiatría. ¿De acuerdo? Pero no han visto más que unos cuantos. Bien, bueno, no importa. Por eso yo trato de explicarles con cosas, ¿no? Para que se empapen a lo que estoy explicando. Bueno, bien sencillo. Esto, ¿no? El shock cardiogénico en realidad no es un estado, es un proceso. No importa, así lo dicen muchos libros y muchos libros lo explican de otra forma, pero entiendan que es un proceso dinámico. Un estado simplemente es un estado, ¿de acuerdo? Es un corte, pero en realidad es un proceso bastante dinámico. Es un proceso, ¿no? De débito bajo. O sea, el débito, ustedes saben, débito cardíaco, está expulsando el corazón, fundamentalmente el corazón izquierdo. Es un débito cardíaco bajo, fundamentalmente izquierdo, fundamentalmente ventricular izquierdo, y que conlleva desde el punto de vista fisiopatológico a una alteración de la perfusión, ¿no? A nivel periférico, ¿no? A nivel periférico sistémico, global. Bien. En presencia, esto explica la fisiopatología, en presencia de un volumen intravascular adecuado, que resulta en hipoxia, que ya hemos visto, hipoxia posterior a anoxia y muerte, pero que la
clave para entender otros shocks es esta: un volumen intravascular. O sea, dentro del sistema cardiovascular hay un volumen normal, adecuado. Si hay un volumen anormal, inadecuado, si hay una alteración de volumen que causa un shock, no se llama shock cardiogénico, se llama shock hipovolémico. Es lo mismo, el shock es lo mismo, causa lo mismo. No, la etiología es distinta, porque es una disminución del volumen, y el volumen es inadecuado. Bueno, esto es importante. Entonces, si el shock cardiogénico hace que un volumen adecuado se convierta en un volumen inadecuado para perfundirse. Bueno, la etiología es una alteración cardíaca severa. En el caso de un shock hipovolémico, la hipoperfusión es debida a un volumen disminuido gravemente. ¿Volumen de qué? Volumen de sangre. ¿De acuerdo? Aunque el corazón esté bien. Por muy bueno que esté el corazón, no puede, obvio, no puede sacar sangre al sistema. No puede garantizar la perfusión sistémica. ¿Ok? Bueno, ¿está bien? Ahora, con lógica, para que sigan aprendiendo con lógica, en un shock neurogénico, el problema cuál es. O sea, ¿hay un volumen adecuado? Sí. ¿Hay un corazón adecuado? ¿Una bomba adecuada? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Un poquito más alto. Una obstrucción en los vasos pequeños del cerebro. Más que una obstrucción, ¿qué hay? Claro, hay en todos los shocks hay hipoperfusión. En todos los shocks. En el neurogénico, ¿cuál es el problema? Es una insuficiencia para perfundir de los vasos por culpa de qué? De una alteración grave del sistema nervioso. Bueno, ¿qué hacen los vasos? Los vasos garantizan, gracias a mantener una presión, ¿no? ¿Mantienen o no mantienen una presión? Mantienen una presión vascular periférica. Mantienen una presión a partir de qué? A partir de tener un tono vascular. ¿No? Si no tienen tono vascular, entonces no permiten un grado de presión mínimo para que la sangre sea dirigida a la célula. ¿Está bien? Entonces, si esto pierde su tono normal, hay una insuficiencia vascular para perfundir. ¿Quién puede hacer que pierda esa insuficiencia vascular? Una alteración grave del sistema nervioso. Por ejemplo, si a un sujeto le dan un golpe fantástico a nivel de cuello posterior, a nivel cervical, bueno, ¿no? Como esos karatekas que le dan, entonces viene y le dan aquí. Aún cuando no haya ruptura de la médula cervical, simplemente hay un daño cervical, esa parte cervical conduce todo el resto de los nervios, ¿no? Fundamentalmente a nivel torácico y a nivel abdominal. ¿Qué pasa? Ese radio, los vasos se distienden, que ya no reciben,
información simpática ninguna. Se distiende, pierden el tono. ¿Y cómo van a llegar a la cena? Entonces es un shock neurogénico. Entonces el sujeto está peleándose con otro sujeto, viene el otro sujeto, le da tremenda patada en el cuello. Bueno, de repente después no le encuentran más lesiones, pero el sujeto está tirado y muerto. Las otras causas pueden ser, por ejemplo, una anestesia raquídea, una anestesia raquídea superior, anestesia raquídea alta, ¿no? Con una dosis grandísima se puede matar a un sujeto porque entonces le pone, ¿no? la anestesia y se va para arriba la anestesia y ¿qué hace? Paraliza los nervios torácicos superiores. Si paraliza los nervios torácicos superiores a nivel raquídeo, se paraliza todo lo demás y el simpático muere ahí. Si muere ahí, no hay tono vascular, no hay tono vascular. Entonces, ese es un shock neurogénico. Bueno, o sea, la hipoperfusión sistémica es la misma, ¿no? La etiología es otra, ¿no? Y el sistema intravascular y el cardíaco son normales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hay el otro shock que es la contracara de aquello, ¿no? Es el shock, es un shock hiperdinámico, es un shock séptico. Entonces, shock séptico es un poco al revés que estos shock, pero la clave en la definición es que igual hay una hipoperfusión sistémica que causa hipoxia y anoxia celular. A diferencia de estos otros shocks que hemos visto, el shock hiperdinamico, el shock que depende de un movimiento grandísimo, anormal del sistema y cuya etiología, por ejemplo, es la sepsis, ¿no? Entonces, la sepsis es un estado, ¿no?, donde el sujeto tiene alteraciones grandísimas del sistema inmune a partir de una activación y una reactivación del sistema inmune, en general por agresión de patógenos, fundamentalmente patógenos muy importantes. Entonces el sujeto es agredido en su sistema inmune, el sistema inmune reacciona, hiperreacciona, y entonces hay un bombardeo de citocinas al sistema. ¿De acuerdo? El sujeto que va a presentar un hiperdinamismo, va a presentar taquicardia, aumento del volumen sistólico, vale decir, aumento del gasto cardíaco, va a presentar en un momento determinado inicial hipertensión arterial que está limitado por sí mismo, va a presentar, hemos dicho, fiebre, va a presentar, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sujeto va a entrar en un sistema donde ya no va a poder más el cuerpo y va a renunciar, o sea, va a caer ante el ataque del mismo sistema inmunológico. Va a llegar un punto en que pues, los vasos no van a poder llevar qué cosa, la suficiente sangre para perfundir una célula hiperdinámica. O sea, hay buena sangre, hay buena presión, hay buen corazón, el sistema nervioso simpático está normal, pero la célula es una célula hipermetabólica y por lo tanto consume más de lo que debería consumir hasta que ya no puede dar con perfusión. ¿De acuerdo? Entonces, aunque es un poquito más complicado, pero no se lo voy a complicar más, se lo voy a explicar. ¿De acuerdo? Pero es totalmente distinto desde el punto de vista de los otros shocks. Todos esos shocks al final causan anoxia, hipoxia y anoxia, y el sujeto muere. Todos los shocks pueden matar.
pero estamos en carne, ¿no? Entonces, bueno, ya saben la diferencia, estamos en carne. Ahí está, en el shock cardiogénico, ¿qué nos puede llevar al shock cardiogénico? Bueno, le acabo de decir, una cardiopatía severa, sea cual fuera, pueden llenar, pero esas son las más frecuentes, las más fáciles de abordarse. Una pericarditis, puede ser una pericarditis de tipo infeccioso, una pericarditis de tipo inflamatorio, una pericarditis de tipo autoinmune, las cardiomiopatías hipertróficas que ya recordarán cada vez están más hipertróficas, en un momento determinado dejan, ¿no? de mandar sangre, porque hemos visto las alteraciones valvulares, especialmente la mitral, una disección de tipo aórtica. Una disección aórtica tendría que valorarse si es un shock cardiogénico o si es un shock hipovolémico, ¿no? Ahí ya va a depender de algunas cosas. Bueno, un taponamiento cardíaco, cardiomiopatías muy específicas. Y aquí está la base fisiopatológica. Como ya entendieron, como ya han entendido, digamos, lo de atrás, ¿no? Se entiende perfectamente el shock. Realmente no hay mucho más. Pero bueno, a ver, les recordaré un poco. Entonces, el sujeto sufre una injuria, una agresión cardíaca importante. Por ejemplo, un infarto de miocardio masivo, ¿no? Que es lo que más explica un shock cardiogénico. O, lo que también más explica un shock cardiogénico es una arritmia severa, ¿no? Una bradiarritmia severa, un corazón que está latiendo a 20 poros por minuto, una bradiarritmia severa. O una taquiarritmia severa. Fibrilaciones, la fibrilación ventricular, que ya básicamente es casi lo mismo que el corazón no latiera, pero digamos una fibrilación supraventricular, una fibrilación un poquitico más moderada. Entonces, bueno, es una injuria severa al corazón. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? ¿Qué es lo que va a causar cuando el corazón empieza a tener problemas para funcionar como bomba? Fundamentalmente la bomba izquierda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Bueno, no funciona la bomba izquierda, que va a haber, pero que va a haber una disminución del volumen sistólico. El volumen sistólico es un determinante de ¿qué? Del gasto cardíaco. O sea que automáticamente pegado a una disminución del volumen sistólico, pegado, adherido, vinculado, va una disminución del gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Automáticamente. Una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es un determinante de ¿qué? De la presión arterial. O sea, si es determinante de la presión arterial, pues se cae la presión arterial. Por lo tanto, va a haber una hipotensión arterial. Bueno, entonces, una caída de la presión arterial, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es va a disminuir la posibilidad que en los lugares periféricos a mayor distancia, ¿no? Más lejano, llegue sangre, por lo menos no de manera normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a haber? Una disminución de la perfusión visual. Mientras mayor demanda tenga un órgano, un tejido o una célula, va a consumir mayor oxígeno
de esa sangre que está perfundiendo. Por tanto, si está sucediendo esto, el cerebro, el encéfalo es el que va a priorizar, ¿no? Su sangre, ¿se acuerdan cuánto consumía el sangre el encéfalo? Por cada 100 gramos, ¿cuánto consumía? ¿Cuánto consumía por 100 gramos? Por 100 gramos por minuto, ¿cuánto consumía? ¿Cuánto consumía por 100 gramos de tejido por minuto? ¿Qué? Uy. ¿Cuánto consumía? De 1000 a 800 pesos. No, eso es un ¿Vieron? ¿Cómo es posible que se ha podido olvidar? Si hemos hecho, creo, 20 veces lo mismo, ¿no? Hemos hecho 20 veces lo mismo. ¿Bien? Que les quede claro, muchachos, que en el examen ustedes están obligados a responder, ¿no? Si entonces la perfusión tisular está disminuyendo por una alteración cardíaca, el encéfalo va a priorizar al menos los 60 mililitros, ¿cierto? 100 gramos. Eso significa que el sistema simpático, ¿no? El sistema simpático responde de manera muy rápida a la hipoperfusión, porque el sistema simpático finalmente depende del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Va a decir, bueno, señores, está bajando la sangre para el encéfalo y ustedes activen el simpático. O sea, activen el sistema adrenérgico y no adrenérgico. ¿De acuerdo? Vamos aquí. Entonces, el sistema noradrenérgico va a activarse y va a producir una liberación grandísima de adrenalina, noradrenalina. Noradrenalina para qué? Y adrenalina para qué? Para que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la vasoconstricción periférica, que son los dos mecanismos fundamentales adrenérgicos para que el encéfalo no se muera, porque es el que en realidad el que manda la información. ¿Bien? Una pierna no va a mandar la información, lo va a mandar el encéfalo. ¿De acuerdo? Bueno. Sin embargo, este corazón no está respondiendo, ¿no? Adecuadamente. Por lo tanto, a pesar de que hay los mecanismos compensadores, no responde. Intenta, pero no responde. Por lo tanto, la perfusión sigue disminuyendo hacia los tejidos, incluido el encéfalo. El encéfalo, les hemos dicho que era absolutamente egoísta. Por lo tanto, igual va a hacer fenómenos de vasoconstricción regional y va a olvidarse del resto de los órganos. Por lo tanto, en este periodo aquí, el sujeto de repente está bien, o sea, no ha perdido las facultades, las funciones encefálicas complejas, pero este ya está mal, los riñones. ¿Ok? Porque el organismo prioriza el encéfalo y lo tira del lado de los riñones. Por lo tanto,
digamos que aquí al sujeto lo sacamos, no sé, le damos una medicación para sus arritmias y resolvemos. De repente, de aquí a 2 semanas hace una insuficiencia renal. Porque ya se fatiga. Y a veces no hay vuelta de darle atrás. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van a ser terapistas? Levanten la mano los que van a ser terapistas. Intensivistas. Nadie. Yo creo que ya me casaba en la psiquiatría, o creo que voy a hacer terapia. ¿Eh? Sí, que ya me estoy aburriendo de la psiquiatría. La medicina legal ya me aburrió, así que bueno, ¿qué le pasa? Entonces, viene allí y los mecanismos compensadores hacen que haya una explosión simpática. Sin embargo, la hipotensión arterial, ¿no?, hace que el corazón sufra la hipoperfusión. Cuando había hipoperfusión, ¿se acuerdan de lo que pasaba? Podían pasar varias cosas en una hipoperfusión, ¿no? En realidad es lo mismo que hubiera una isquemia, no hay isquemia, ¿no? Pero hay hipoperfusión, por lo tanto hay hipoxia, ¿no? Si hay una hipoxia, el corazón puede resolver o adaptarse si es lento o sencillamente anularse para preservar sus células y no morirse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Bien, no se olviden, el corazón también demanda, no como el encéfalo, pero está demandando. ¿De acuerdo? Ante mayor disminución de la perfusión, mayor exige el corazón que sus coronarias perfundan. ¿Entienden? ¿Pero han visto cómo son las coronarias? Hasta ahí llega. Bueno, si no se resuelve aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues entienden, ¿no? Va a haber una hipoxia, es el mismo camino de siempre, aquí no hay enredo, es el mismo camino de siempre. Hipoxia, glucólisis, anaerobia, ¿no? Una interferencia en la entrada del ciclo de Krebs a la mitocondria, aunque hay una cantidad más o menos buena de piruvato, se traba ahí y tiene que ir por la vía anaerobia completa, vale decir, con una formación grandísima de pagando con ácido láctico. ¿Qué células van a hacer más acidosis celular? Las mayores metabólicas, ¿no? Las que metabolizan más, ¿no? Entonces, ¿quién es una de esas es esta? Desgraciadamente, ¿no? Entonces el corazón es un poco más bobo que el encéfalo y trata de hacer las cosas a nivel celular, pero no puede. O sea, es uno de los principales que entra en acidosis. Si entra en acidosis, o sea, las fibras no pueden entrar en una arritmia. Aquí, ¿no? Puede haber aquí un círculo, ¿no? Donde entra en arritmia y listo, acabó la vida social. Bueno, con un círculo ahí chiquito, no acaba la vida. Pero puede resultar que el corazón, no sé, hagamos algo, entre a terapia sujeto, hagamos algo y paremos aquí, ¿no? Paremos aquí y paramos aquí. Lo que sí está claro es que algunos sistemas, ya les he dicho, son más malos para existir. Uno de los sistemas realmente es riñón. Por eso es que se desgracia, o sea, por eso que hay una desgracia. Cuando uno escucha shock, ¿no? Cualquiera de los shocks,
cardiógeno en cualquiera de ellos. Lo primero que tiene que hacer es ingresarlo al paciente y esperar unas 2 semanas. Digamos que le dan de alta y tiene que vigilarlo al paciente porque semanas posteriores puede hacer una insuficiencia y a veces irreversible. Hay sujetos por shock que están en diálisis, ¿no? Temporal, más o menos hasta entre 1 mes y 3 meses, y si no salen de la diálisis han hecho una insuficiencia renal crónica debido a una injuria cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes están viendo, hay círculos viciosos que se cierran, ¿no? Y por este lado, ustedes están viendo que hay una alteración de tipo diastólica, ya no es sistólica, sino diastólica. Entonces, se entiende la mecánica cardíaca en el caso de la diástole. Habíamos dicho que la diástole se encarga del llenado, ¿no? O sea, la clave en la diástole es el llenado. Cuando hay un llenado diastólico, pues el llenado diastólico garantiza la ley de Frank-Starr, ¿no? Garantiza la ley a mayor llenado, mayor distensión, mayor capacidad contráctil para mayor eyección. ¿De acuerdo? Entonces, garantiza eso. Pero además la diástole garantiza la perfusión cardíaca incluso al subendocardio. Por lo tanto, habíamos dicho que la diástole era sumamente importante. Primero, para los llenados, y segundo, para garantizar la perfusión a todos los niveles del corazón. Ya lo hemos visto, solamente pero bueno, puede alterarse, ¿no?, la presión fundamentalmente del fin de la diástole. O sea, viene la diástole, se llena, es un corazón insuficiente, estamos haciendo shock cardiogénico y no libera hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se va a encharcar. Entonces, si se encharca el ventrículo izquierdo, o sea, si no libera, se encharca la aurícula izquierda, se encharca la circulación pulmonar, y la circulación pulmonar ya no deja que haya un intercambio gaseoso. Entonces, por otro lado, si tiene una hipoxemia, es una hipoxemia debido a una disfunción pulmonar, ahí está la hipoxemia, y la hipoxemia cierra el círculo vicioso de la isquemia. En general puede derivar, ¿sí? Puede derivar, aquí falta flechita, que es aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se entiende o no se entiende? Ok, entonces, si reperfundimos, bueno, puede pasar lo que ya conocemos. Creo que esto no hay mayores explicaciones, también lo mismo, ¿no? El miocardio que ha sido agredido, con mayor isquemia, y que puede quedar así, ahí, aquí. Entre este y este tendríamos que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Si es que vamos a resolver la etiología y vamos a esperar hospitalizado al paciente para que se reperfunda, reaccione el miocardiocito y vuelva a un corazón normal. O, si no, podemos hacer una reperfusión demasiado rápida, que nos podría llevar a ¿qué? Una reperfusión demasiado rápida nos podría llevar a ¿qué? A una acumulación de ¿qué? Radicales libres. De radicales libres. Muy bien. O simplemente recuperamos la transfusión. Bien. Ese es el punto. Bien. Bueno, en realidad es lo mismo. Lo que quizá se adiciona es el elemento endoteliano, ¿no? ¿Se acuerdan del endotelio? Ya también lo hemos visto, ¿no? Entonces el endotelio reacciona. Habíamos visto que el endotelio tenía muchas
funciones, ¿recuerdan? En realidad son tantas funciones para un sistema tan chiquito, ¿no? Que pues, era una maravilla de endotelio. Y ustedes recuerdan que con el endotelio ya no es el corazón, ya no es el cardiomiocito, sino son las células endoteliales, que las células endoteliales pues llegan a tener alteraciones por hipoxia, ¿no? Ya es el sistema, si ustedes quieren, vascular, el sistema vascular en sus células, en sus elementos más chiquitos que son las células endoteliales. Y entonces puede provocar una disfunción endotelial secundaria a una injuria cardíaca severa.